Y vamos con asuntos realmente serios y preocupantes. Según el Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, el número de cristianos perseguidos en el mundo se sitúa entre los 100 y los 150 millones de personas cada año. De esta forma, los cristianos se convierten en el sector de población de la tierra más perseguido y en la religión que padece más violencia, más muertos y más desplazados. Hoy nos acompaña Miguel Vidal, él es portavoz de máslibres.org. Señor Vidal, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Cuéntenos, ¿cuál es la realidad de lo que está ocurriendo con los cristianos en Irak y también en otros lugares del mundo? La realidad de lo que está ocurriendo con los cristianos y con otras minorías religiosas, incluso con musulmanes, es que están siendo exterminados en un genocidio, probablemente el mayor genocidio desde el siglo XX. Están exterminando a personas por causa de su religión y la están exterminando de las maneras más brutales que se conocen. Hay un grupo yihadista que cada vez tiene más implantación, que se llama Estado Islámico, que controla buena parte de Siria, buena parte de Irak, que se está extendiendo por otros lugares, que ha sustituido a Al-Qaeda en el liderazgo de la yihad en todo el mundo, que está recibiendo adhesiones de países africanos, de Asia, que está recibiendo montones de voluntarios que se quieren enrolar en sus filas de todo el mundo, y que se está dedicando a exterminar a todas las minorías religiosas, con particular saña a los cristianos, pero tampoco conviene olvidar que están exterminando musulmanes que no están de acuerdo con ellos, minorías religiosas de otras confesiones. Los musulmanes están celebrando su Ramadán. ¿Qué supone esa práctica religiosa para los cristianos en Irak? Cabría suponer que al menos estas personas que dicen que son tan religiosos y tan seguidores de su profeta, cabría esperar que durante estos días redujeran el grado de sus atrocidades, pero no, todo lo contrario. En pleno Ramadán, hace 3 o 4 días, los yihadistas del Estado Islámico tienen organizados cuerpos de policía en las ciudades que han tomado para vigilar que la gente cumpla la Sharia. Y hace unos días la policía del Estado Islámico detuvo a un par de críos en una de las ciudades que controlan porque decían que habían ingerido algún alimento durante el tiempo de ayuno del Ramadán. Estos críos eran menores de edad, los detuvieron y en plena calle los crucificaron. Crucificaron vivos a 2 críos porque decían que no cumplían el ayuno de Ramadán. Esto está sucediendo en otros países. En Irak está sucediendo esto y en Siria, pero hay muchos países islámicos donde seas o no musulmán tienes la obligación de seguir el Ramadán. De modo que eso es lo que está sucediendo durante el Ramadán, que termina ahora dentro de un ratito y podrán empezar a comer algo. Pues eso es lo que está sucediendo en Irak. Pero además de estas crucifixiones de estos niños por acusarles de no cumplir el Ramadán, ¿qué otros procedimientos se están utilizando en Estado Islámico contra los cristianos? Ellos tienen 3, 4 elementos clave en su estrategia: el reclutamiento, desde luego la captación de fondos, sobre todo a través del petróleo, y algo de lo que no se suele hablar demasiado porque es bastante difícil, es la violencia sexual. Cuando las fuerzas del Estado Islámico entran en una ciudad, dividen a la población, separan a los hombres de las mujeres. A los hombres, niños y hombres mayores de 14 años, que no demuestran ser buenos musulmanes o que no son musulmanes, los matan. A los mayores de 14 años los matan. Han separado a las mujeres. A las mujeres las desnudan y las someten a un test de virginidad y evalúan el valor comercial de su atractivo. Una vez hecho eso, suelen elegir, pues obviamente a las más jóvenes, a las crías, a las vírgenes, y las envían a Raqqa, que es la capital del Estado Islámico. Y allí se las entregan a los líderes, a los dirigentes del Estado Islámico. Esto no lo digo yo, ni lo dicen los corresponsales que están en la zona, ni los corresponsales de guerra, en absoluto. Esto lo dicen los informes de Naciones Unidas. Hechos probados. Hechos probados por Naciones Unidas. Chicas que han conseguido escapar de esto. ¿Qué es lo que cuentan? Pues cuentan que los jefes del Estado Islámico suelen cansarse de las chicas que reciben pues a las 3-4 semanas y entonces las envían al mercado de esclavas para venderlas. Naciones Unidas tiene documentadas los testimonios de niñas que han sido vendidas 15,
20, 25 veces en el mercado de esclavas, que les han tatuado en la piel el nombre del yihadista al que se lo entregaron, para que, en la mentalidad de esta gente, para que los demás supieran que esa niña era suya. Esa es una de las tácticas que están utilizando y de las que no se habla demasiado, se está hablando y se ve más, desde luego, pues digo, la gente que está siendo degollada, los que queman vivos, los que entierran vivos. Esta mañana me ha llegado una fotografía de un rehén occidental al que degollaron. La fotografía yo no la había visto, estaba tomada un rato antes de que le degollaran y el hombre estaba cavando su propia tumba, ¿no? Eso es el Estado Islámico. Ha hablado usted de esas ejecuciones. Aquí en Occidente hemos visto vídeos salvajes acerca de ese tipo de ejecuciones, cómo hay degollamientos, incluso ayer mismo cómo ahogaban a algunos hombres metidos en una jaula, sumergiéndoles en el agua. Realmente, cuando vemos esos vídeos en Occidente nos damos cuenta de lo que está pasando, pero ¿somos realmente conscientes del alcance de esta tragedia? Yo creo que no. Yo creo que no somos conscientes y además no nos damos cuenta de que el objetivo de toda esta gente no se limita a Irak, no se limita a Siria, no se limita a Nigeria, ni a Libia. El objetivo de esta gente es llegar hasta nosotros. Por otra parte, no son gente lejana, no son habitantes de países extraños. Hoy nos comentaba el embajador de Irak en España que su gobierno tiene estudiado y evaluado el grado de entrada de extranjeros en el país. Ellos calculan que no menos de 30 ciudadanos extranjeros entran cada día en Irak para enrolarse en el Estado Islámico. Ciudadanos que vienen de todo el mundo. Y él nos comentaba que empiezan a pensar que ya hay más yihadistas que soldados tiene el ejército de Irak. El primer ministro de Irak, al-Abadi, estuvo en París hace unos días pidiendo, suplicando a la comunidad internacional que cada país haga algo para evitar que sus nacionales salgan de los países para dirigirse a Irak o a Siria a enrolarse en el Estado Islámico. Porque además los que llegan de fuera, los iraquíes no son los terroristas suicidas. Los que utilizan, una de las técnicas que utilizan militares, pseudomilitares, que utiliza el Estado Islámico para conquistar una ciudad es lanzar primero una avalancha de coches bomba con conductores suicidas. Los iraquíes no están locos, no son ellos los conductores suicidas. Los que se presentan voluntarios es la gente fanatizada que llega de Occidente, pero también de Asia y de África, para enrolarse en el Estado Islámico, y son esos los que se presentan voluntarios para conducir coches bomba, para inmolarse, ¿no? De modo que se calcula que en los últimos meses han entrado 25.000 extranjeros en Irak para enrolarse en el Estado Islámico, que en estos momentos está formado por personas de 100 países distintos. Hay líderes del Estado Islámico chinos, son chinos que llegaron de China para enrolarse en el Estado Islámico. Es un fenómeno global, internacional, que está allí y quiere venir aquí y probablemente está llegando aquí. Señor Vidal, hace apenas 3 meses, aquí en El Gato al Agua, recibimos la visita de Keith Davis, director ejecutivo de la asociación Rescue Christians, que trabaja justamente para combatir la persecución a los cristianos. Le acompañaba Farouk Saif Harrison, perseguido en Pakistán y puesto a salvo, que trabaja ahora para ayudar a los cristianos confinados en Bangkok. Esto fue lo que nos contaron. The Pakistani Christian, actually the thing is this, since 2009, desde el año 2009, los cristianos empezaron a huir de Pakistán, y esa fue la razón por la que los islamistas están teniendo este ataque contra los cristianos. En 2013 esto se aceleró por un incendio que provocaron. Al resultado de eso, empezaron también otras minorías también religiosas, empezaron a huir a Tailandia y empezaron a buscar asilo en el sudeste asiático y acabaron en Bangkok. Desafortunadamente la situación en Bangkok ahora mismo también es muy mala. Occidente necesita presionar diplomáticamente a estos países y por lo que no se produce. La razón de ello es porque por esa corrección política que hay que guardar.
It's a political correct problem. So y es un problema de corrección política, realmente. Estamos reuniéndonos con diferentes gobiernos por todo el mundo para que tomen esas acciones. También la opinión pública puede presionar también a sus miembros, a sus representantes en el Parlamento a nivel nacional. Vivimos en un sistema democrático en Europa y la población cristiana necesita empezar a presionar a sus gobiernos. Este fue su testimonio, señor Vidal. ¿En qué circunstancias se encuentran los cristianos que consiguen escapar de Irak? Hay dos tipos de cristianos, los que consiguen escapar de las zonas yihadistas, básicamente de la zona de Nínive, de Mosul, que lleva un año ocupado, que son los más jóvenes, los que están en mejores condiciones. Hay muchos cristianos y personas de otras minorías religiosas y musulmanes que no están al lado del Estado Islámico, que se han tenido que quedar porque son personas mayores, personas con dificultades para moverse. Y los que consiguen huir suelen refugiarse en el Kurdistán, que es una región autónoma de Irak, donde no ha llegado la guerra. El frente está a unos pocos kilómetros del Kurdistán, digamos la frontera interior del Kurdistán con Irak, y ahí es donde están refugiados, están en campos de refugiados con tiendas de campaña, empiezan a estar también con edificios. Las autoridades de Irak y de Kurdistán han construido viviendas con lo básico para poder refugiar a estas personas, y hay, pues en la zona de Kirkuk, en una sola provincia, hay 250.000 cristianos refugiados. Son cifras tremendas, la verdad es que son cifras que espantan, ¿no? El grado de la cantidad de desplazados, de muertos, probablemente no somos conscientes de que estamos viviendo o coexistiendo con una cierta indiferencia ante unos hechos atroces, ¿no? Pero ¿sabemos exactamente qué es Estado Islámico? ¿Es un grupo terrorista? ¿Es un Estado que se está tratando de constituir? ¿Cuál es su fuerza real? ¿Qué alcance tiene? Es un califato. El Estado Islámico es un califato, es un grupo. El origen del Estado Islámico es una escisión de Al-Qaeda. Nacen cuando están en guerra contra Estados Unidos y se escinden de Al-Qaeda y empiezan a actuar por su cuenta en los últimos 10 años, sobre todo en los últimos, empiezan a actuar por su cuenta haciendo cosas que Al-Qaeda nunca ha hecho, haciendo las mayores atrocidades posibles para tener la mayor repercusión posible. Degollar occidentales con cámaras de televisión y haciendo un buen trabajo de postproducción después, no es fácil, no lo habíamos visto en Al-Qaeda, y se han fundamentado en eso para que les tengamos miedo, Hay militares norteamericanos que dicen que los soldados que están luchando sobre el terreno en Irak huyen cuando estos llegan. Porque claro, una gente que se comporta de esa manera, que sabes que cuando llegan te van a quemar vivo, te van a cortar el cuello, y además lo transmiten y te dan esas imágenes y tal, asustan con esos sistemas. Lo que han hecho es conquistar parte de Siria, parte de Irak, establecer ahí un califato que tiene un califa, al-Baghdadi, que parece ahora que está herido o muerto o enfermo o algo así, y lo que pretenden es extender el califato. Bueno, seguro que todos recordamos ese mapa que termina en las costas de Portugal por un lado y en el mar de China por el otro, y ocupa buena parte de África. Esa es la intención de esta gente. Se han sumado al califato del Estado Islámico y de Irak y Siria, se han sumado los de Boko Haram en Nigeria. Bueno, entre los yihadistas el Estado Islámico está de moda. Está de moda, mucho más de moda de lo que estaba Al-Qaeda, y la gente se va sumando, se va apuntando al más bestia, ¿no? José Javier Esparza es un experto en la materia, es autor del libro Historia de la Yihad. José Javier, ¿por qué está de moda Estado Islámico y cómo ha conseguido desterrar a otras opciones como Al-Qaeda y otro tipo de integrismo? Fundamentalmente porque el Estado Islámico ha recuperado una noción clave en todo el yihadismo contemporáneo, que es la del califato, precisamente. Es decir, Bin Laden jamás quiso crear un califato, pensaba que el califato sería una consecuencia política de su tarea de desestabilización en todo el mundo musulmán contra los malos musulmanes. Lo que ha ocurrido en torno al Zarqawi primero y al Baghdadi después ha sido que para entendernos, los más animales del pueblo,
pero absolutamente sumergidos en doctrina coránica ortodoxa, han cogido sobre sus hombros algo que nadie se había atrevido a hacer desde la disolución del califato del año 24, del califato otomano, que es recrearlo. Es un cambio fundamental, porque desde ese momento los intentos de crear un califato, por así decir, habían partido desde la base, que era la teoría de los hermanos musulmanes en Egipto y tal. Estos han cambiado un poco el orden de las cosas. Y en un momento en que toda la civilización musulmana está atravesando por una enorme crisis de exasperación de identidad, como consecuencia de su inadaptación al mundo moderno, al mundo globalizado, también nosotros estamos inadaptados, para que no matamos a nadie, ¿no? Han puesto ahí un espejo, que es que nosotros debemos ser así porque somos así. Antes ha estado Vidal recordando, señalando, describiendo atrocidades que comete el Estado Islámico. Me parece muy importante subrayar que todas ellas están literalmente tomadas del Corán, de la Sunna y de los hadices y de los hechos de los compañeros del profeta, literalmente todas ellas, ¿no? Es decir, no están inventados nada. Cada uno de esos crímenes es un mensaje que lo que está diciendo en su código es: nosotros somos el Islam verdadero, porque estamos aplicando al pie de la letra lo que sale en los hechos de los compañeros del profeta, por ejemplo, esto de los suicidas. Hay un hadith de Mahoma en el que dice a uno de sus compañeros de los primeros tiempos que la mejor yihad es aquella en la que tu cuerpo sangra y tu caballo es degollado, una cosa por el estilo, ¿no? Es decir, es la que invocan siempre los suicidas. Bueno, ellos están diciendo: nosotros somos los auténticos. Y en un momento en el que buena parte de los musulmanes, sobre todo fuera de los países musulmanes, busca autenticidad, se convierten, bueno, no deja de ser una demencia, pero es la referencia. Alejo, ¿es ilusorio pensar en una convivencia pacífica entre religiones? No, yo creo que no es ilusorio. Es decir, de hecho, hay muchas partes del mundo donde ha existido y existe. Por ejemplo, voy a citar un país que yo conozco y he visitado algunas veces en Asia Central, que es Kazajistán, ¿no? Allí conviven de manera absolutamente pacífica pues varias religiones. Vas por una calle, encuentras una mezquita, después una sinagoga, después una iglesia cristiana, y nadie, en fin, nadie ataca a nadie. Es decir, puede ser, es decir, lo que pasa es que el fenómeno del Estado Islámico, yo si tengo que buscar un precedente histórico no demasiado lejano, yo lo que veo más parecido es al nazismo. Es decir, una ideología delirante, absolutamente inhumana, disparatada, delirante, que considera a otros grupos humanos como absolutamente fungibles y que han de ser eliminados. Y lo que me sorprende es que, a diferencia de lo que pasó con el nazismo, que las democracias movilizaron inmensos recursos financieros, humanos, bélicos, logísticos, es decir, para acabar con aquel horror, ahora asistimos a una pasividad sorprendente frente a esto. Porque claro, vamos a ver, en la primera guerra de Irak, la primera, cuando Saddam invade Kuwait, Kuwait, vale. Se moviliza 500.000 de soldados de la coalición. Cuando la antigua Yugoslavia se actuó con mucha contundencia. En la guerra de Vietnam, Estados Unidos llegó a movilizar 500.000 de soldados. Ahora resulta que estamos viviendo unos horrores sin precedentes, algo que produce escalofríos. Ya digo, para encontrar algo parecido, tendríamos que remontar a la Alemania nazi. Y las democracias occidentales no solamente están muy pasivas y hacen lo mínimo, en fin, algún ataque aéreo, tal, sino que además cometen un error estratégico absolutamente preocupante, y es que eligen como aliado a Irán. Pero, mi querido Alejo, eligen como aliado a Irán porque Arabia Saudí es la madre del wahabismo y de todos los fundamentalismos que hemos conocido en los últimos 30 años. Perdona, claro, pero es que Irán, 40. Supongo que lo sabes, las milicias chiitas, dominadas y controladas por Irán, por los ayatolás iraníes, y la Guardia Revolucionaria iraní está entrando en Siria y en Irak. ¿Pero por qué? Para combatir al Estado Islámico. ¿Por qué?
Porque las potencias occidentales... No, porque Arabia Saudí, Qatar y compañía se han retirado para atacar al Yemen. Es que son los únicos que pueden entrar allí. Oye, perdona, claro. La coalición que Arabia Saudí ha liderado en Yemen es para parar precisamente a los chiitas, que son igual o peor que Estado Islámico. No, sí, vamos. Aquí, vamos, los del Yemen, no es para eso. Quiero decir, sí, es para eso. Claro. Pero te quiero recordar que cuando ha empezado esa guerra, todas las potencias árabes que estaban atacando al Estado Islámico, más o menos a regañadientes, después de haber financiado abundantemente a la oposición siria, que es donde ha salido esta gente, se han quitado del medio. Y solo los iraníes, precisamente por chiíes, y porque eso es una guerra civil entre suníes y chiíes también, han ido allí, porque les interesa, evidentemente. Pues entonces, claro. fíjate, si el resultado final es que en vez del califato de al-Baghdadi, que es el horror de los horrores, lo que tenemos es el califato del líder supremo iraní, y encima con armas nucleares, yo no sé qué es peor. No, pues ¿qué será lo peor? Pues lo peor probablemente es que nosotros, que es lo que quiero decir al final, que el prójimo actúe mal forma parte de la mecánica normal de las cosas. Lo que no forma parte de la mecánica normal de las cosas es que uno renuncie a su identidad, a su posición en el mundo, a su posición en la historia, hasta el extremo de resignar al puro azar todo lo que pasa. O sea, en resumen, volviendo a la analogía de la Alemania nazi, frente a una amenaza de esta virulencia, de esta malignidad y de esta envergadura, ya tendría que haberse producido una movilización de las democracias para acabar con eso. Es algo que está reclamando, e incluso el Vaticano está reclamando una intervención de esas características. Hablando de la convivencia entre religiones, debemos decirles que esta misma semana, el pasado martes, la Comunidad Judía de Madrid celebraba un acto de solidaridad en defensa de los cristianos perseguidos en Oriente Medio y en África. Al acto, celebrado en la sinagoga Bet Jacob, asistió el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, acompañando al presidente de la comunidad judía, David Hatchwell, al gran rabino de España, Moshe Ben Dahan, y al rabino Baruch Garzón. El evento se enmarcaba en el 50 aniversario de la declaración Nostra Aetate, documento del Concilio Vaticano II que supone un giro crucial en la relación entre la Iglesia Católica y las demás confesiones. La comunidad judía ha hecho público un manifiesto en el que convoca a los miembros de todas las religiones y creencias y a toda persona de bien a unirse para que se detengan inmediatamente estos actos inhumanos. La tibieza y el desentendimiento son colaboradores necesarios de la vileza criminal que sufren estas personas discriminadas cada día. Don Miguel Vidal, ¿qué podemos hacer desde España por ayudar a los cristianos que están siendo perseguidos en Irak? Podemos hacer muchas cosas. Podemos, en primer lugar, informarnos, conocer bien la situación para poder explicarla. Cuantos más personas sepan lo que está sucediendo, más posibilidades hay de que presionemos con eficacia a nuestro gobierno para que haga algo. Aparte de decir, hay que ver qué mal, que esto de que están haciendo en Irak es terrible. Bueno, pues aparte de quejarse y de, como diría un catalán, como diríamos los catalanes, rundina, tendrían que hacer algo eficaz, algo efectivo, y tendrían que, además, promover medidas en instancias internacionales. De modo que informarnos y difundir lo que está sucediendo. Podemos, los creyentes podemos rezar. De hecho, en el Congreso que celebramos sobre este tema, sobre los cristianos en los países de la yihad, todas las personas que venían decían, en primer lugar, rezar y luego contar lo que nos pasa. Y podemos ayudar económicamente. Nosotros vamos a ir el mes que viene, en agosto, vamos a ir un grupo de voluntarios que han decidido, en lugar de irse a Benidorm de vacaciones, ya lo siento por Benidorm, nos vamos a ir a Irak, a echar una mano a través de las diócesis donde están refugiados los cristianos perseguidos por el Estado Islámico. Vamos a ir a trabajar ahí, a echar una mano, a hacer lo que podamos y a llevar nuestro apoyo económico para que estas cosas no sucedan, ¿no? Para que personas como estas no sean crucificadas por las calles, para que hace una semana una señora de 80 años que vivía en un pueblecito al lado de Mosul, que es la segunda ciudad más importante de Irak, pues a esta señora le dijeron, conviértase al Islam o lo va a pasar mal. Y la señora, 80 años, dijo, no, yo soy cristiana, ¿por qué me voy a convertir? No me convierto al Islam. La quemaron viva, 80 años. Bueno, pues podemos ayudar a esa persona, ya no,
pero podemos ayudar a las personas de su familia que quizá consiguieron huir y a personas que están en esas circunstancias y necesitan nuestra ayuda. Y podemos ayudar en un teléfono que es el 911-880-820 con €1. Basta €1 de muchas personas para que ese dinero llegue a los obispos de las diócesis de Irak que están padeciendo el Estado Islámico. María, ¿qué te parece? ¿En España nos tomamos con frivolidad estas tragedias que nos parecen demasiado lejos y no somos conscientes de lo que ocurre? Sí, yo pienso que somos, es bastante espeluznante. Yo muchas veces pienso que tendría que ser esto noticia en los telediarios prácticamente a diario. Sin embargo, pues salen muy pocas cosas. Hablaba de que hay que dar a conocer, de que tenemos que informarnos, pero efectivamente no se pone, nadie pone de su parte para que esto ocurra. Nuestra siempre ha sido una iglesia de mártires, es verdad, ¿no? Los cristianos, Jesús fue el primer mártir, ¿no? Pero que la comunidad internacional esté impasible ante esto me parece espeluznante, la verdad. Creo que hay que hacer algo ya urgentemente, o sea, no podemos... Yo, por ejemplo, me llama mucho la atención como todas esas organizaciones, ¿no?, feministas que son tan activas y tan incluso agresivas, ¿no?, en defensa de la mujer, y que vean cómo hay mujeres que son condenadas a muerte por adúlteras cuando han sido violadas, ¿no? Y nadie dice nada de eso, ¿no? No sale en ninguna parte. Yo eso es algo que me pone la piel de gallina, ¿no? No puedo comprenderlo. Karina, ¿y el laicismo este campante que tenemos en España, tú crees que también está cauterizando un poco nuestra sensibilidad hacia este tipo de dramas? Bueno, pues por supuesto que sí, porque al fin y al cabo la falta de valores lleva a banalizar precisamente estas cosas, ¿no? Al que mucha gente piense, ahora que tengo al señor Vidal aquí, aprovecharé para hacerle alguna pregunta, mucha gente piense que estas escenificaciones que hacen con producción hollywoodiense, ¿no?, pues son simplemente una película, cuando en realidad responden a actos reales de una crueldad absolutamente insoportable, ¿no? Pero yo que vengo de Cataluña, y creo que en esta mesa no sé si somos mayoría o no, pero casi. Somos unos cuantos, sí. Yo vengo de Cataluña, vengo de Barcelona, que es una ciudad que ha estado señalada específicamente una serie de objetivos por la yihad para ser atacados, el Parlamento de Cataluña, un centro comercial, es decir, eso se acerca, ¿no? El señor Vidal apuntaba a que es un riesgo, es una amenaza terrorista, es una organización de terrorismo internacional que sorprende cómo ante tanta crueldad y ante tanta barbarie como están generando, pues la comunidad internacional siga pensando a ver qué es lo que hace y no se actúe de manera contundente, porque el terrorismo se combate directamente, ¿no?, con los ejércitos y con armas, porque esto no tiene ninguna posibilidad de pararlo ni con negociaciones ni con alta política, sino que hay que combatirlo, como se ha combatido en otras ocasiones en el mundo, ¿no? Entonces yo lo que quería preguntarle es, yo que vengo de una comunidad en donde la presencia de musulmanes y la convivencia con musulmanes pues, ha resultado muy pacífica en muchas ocasiones, y que ahora estamos viendo cómo se ha radicalizado en muchos sectores. ¿A qué obedece que un joven de Tarrasa, de origen no musulmán, llegue incluso a enrolarse y se vaya a entrenar a Siria, ¿no?, y vuelva con intenciones de atentar? ¿A qué obedece que jóvenes inglesas a través de internet contacten con soldados del ejército islámico y por lo tanto vayan allí e intenten? Yo no sé si es que hemos perdido un poco de vista que esto es una realidad y no es ficción, ¿no? Y no hemos aprendido o no hemos conseguido distinguir a la gente entre lo que es realidad y lo que es ficción, una realidad absolutamente cruel de la ficción, ¿no? Y por otro lado, yo pienso que aquí hay que apostar de manera muy firme por la colaboración internacional entre todos aquellos países que, por ejemplo, como Francia o Alemania, han tenido ya experiencias de combatir este tipo de agresiones, y ellos, por lo tanto, tienen una información, en el caso de Francia, que tiene muchas relaciones con países árabes, y por lo tanto sus servicios de información y su ejército tiene ya una cierta experiencia, un cierto conocimiento de cómo combatir. Yo creo que hay que colaborar con ellos y compartir esa información, pero yo creo que hay que cooperar mucho también con aquellos países de origen islámico o musulmán que han vivido en sus propias carnes las barbaries, ¿no? Porque yo creo que las mayores atrocidades se han cometido justamente contra poblaciones musulmanas, unas salvajadas enormes, ¿no? Y entonces yo creo que ellos también hay que cooperar con ellos para que nos expliquen exactamente cómo combatirles en su propio terreno. Yo creo que aquí la cooperación internacional es importantísima desde todas las vertientes, ¿no?
Y además en países como Irak, bueno, la situación de Siria es un poco distinta, el régimen político en Siria pues es el que es, y además eso ha provocado una guerra civil que se mezcla con el Estado Islámico, pero en Irak hay un gobierno que está perplejo y que está diciendo a Occidente, frenen en sus fronteras lo que nos están enviando porque tenemos una invasión de ciudadanos de sus países que vienen a engrosar las filas de esta barbaridad yihadista, terrorista, ¿no? Y hay gobernantes en el mundo árabe como el presidente actual de Egipto, que está haciendo declaraciones sorprendentemente valientes contra todo este tipo de situaciones, ¿no? Y sentencias. Y sentencias. Sí, sí. Bolos. Yo creo que Occidente tiene un problema muy serio, que es el Estado Islámico. Está ahora en un sitio relativamente grande en territorio, pero no está todavía demasiado grande para lo que puede ser, porque y es un problema muy nucleado en Irak y en Siria, que se puede todavía arreglar, pero tiene que dar Occidente una respuesta. Para eso están la ONU y están las Fuerzas Armadas de la OTAN, o de quien corresponda, y yo creo que en alianza con los países musulmanes de alrededor, que todos son los primeros interesados en que no les desestabilicen, porque es la típica jugada de empezar a enrolar fuerzas armadas terroristas para que hoy sean 25, 50.000, 100.000, que bueno, que hoy eso es una pequeña fuerza, pero que con el tiempo puede ser mucho más grande, puede llegar a ser algún millón. Entonces hoy, desde luego, Occidente tiene armas y tiene ejércitos y tecnología para arreglarlo, porque es un genocidio, es un infanticidio, es un atentado contra la mujer, un trato vejatorio absoluto, además de que es un trato contra la religión, que es la más grande del mundo, que es el cristianismo, porque no solo es el catolicismo, cristianismo, luteranos, ortodoxos, que son otros 600 millones, hindús, el que sea. Es decir, que da lo mismo, budista, cualquiera. Los ataques a edificios budistas sagrados han sido permanentes. Entonces, eso es un grupo terrorista, es la formación de un grupo terrorista que se extiende por el mayor radicalismo. Yo creo que sí que tiene que ver con los movimientos extremistas típicos tipo nazis y de este tipo, bueno, con otra ideología. Eso es no entender absolutamente nada. La bandera que quiera poner, bueno, Luis. No, es que no es verdad. Es que eso es lo que hace que llevemos tantos años. Sí, son extremistas, pero de lo suyo. Esto es una guerra de religión. Una bandera distinta, ¿no? Esto es una guerra de religión, no es una cuestión de religión. Te voy a regalar un ejemplar de la historia de la yihad para que... no es una guerra de religión. Bueno, ¿Qué está haciendo esa gente ahí? Actualmente es la formación, para que sea una guerra de religión. Es una guerra de religión. Tiene que ser pero vamos a ver, José la Luis, religión cristiana contra la musulmana, y no es. Esto es un grupo terrorista que tiene 100.000 efectivos, o no sé cuántos tiene ahora mismo, es un Estado. Y que está... ¿Por qué va a ser un grupo terrorista? ¿Cómo va a ser un Estado si no está reconocido? Porque es un Estado, tiene territorio, tiene ejército, administración y cobra impuestos. Hoy es un grupo terrorista. Si no lo dejamos... ¿No es verdad? Si Occidente no aplica la fuerza, porque aquí hay poco que dialogar. Es decir, aquí lo que hay que es mandar las fuerzas y se ha acabado. Porque son un terrorismo, es un terrorismo contra los niños, contra las mujeres, contra la libertad religiosa, contra la humanidad en general, contra todas las religiones. No es también contraparte del Islam, o sea, porque los de alrededor no están de acuerdo, nadie. O sea, Arabia Saudí ni los Emiratos Árabes Unidos... Arabia Saudí ha estado comprando el petróleo del Estado Islámico a través de Aramco durante meses y meses y meses. Yo creo que cuando los norteamericanos han dicho que se acabó, que van a apostar por Irán. José Luis, José Luis Barbás acaba de explicar en muy pocos minutos todas las razones por las cuales Occidente no ha entendido nada de lo que está pasando y perderemos. Claro, no, pero si es que porque si enfocas en un problema es el mejor modo de no resolverlo jamás. Si es que esto no es. De todos modos, ante el drama humanitario que estamos viviendo, debemos decirles que la persecución de cristianos no es un tema exclusivo de Irak. La organización Open Doors elabora un ranking, un mapa mundial que mediante diversos colores establece cuáles son los países donde los cristianos son perseguidos. Les vamos a mostrar ese mapa donde podrán ver algunos países iluminados en color rojo. Son los que ellos consideran de situación de extrema persecución
persecución. Ahí está Corea del Norte, Somalia, Irak, Siria, Afganistán, Sudán, Irán, Pakistán, Eritrea o Nigeria, por ejemplo. En color amarillo, los que determinan como situación de persecución severa, en donde encuentran a Arabia Saudí, Libia, Yemen, Uzbekistán, Vietnam, República Centroafricana, Qatar, Kenia o Turkmenistán, por ejemplo. En verde, los de situación de persecución moderada, con países como los territorios palestinos, por ejemplo, Brunei, Laos, China, Jordania, Bután, Comoros, Tanzania. Y en azul, lo que determina situación de persecución escasa, y aún así aparecen países pues como Mali, Turquía, Kazajstán, Bangladesh, Sri Lanka, Tayikistán, Azerbaiyán, Indonesia o Mauritania, por ejemplo. Don Miguel, da la impresión de que el problema está bastante generalizado en zonas mucho más amplias de lo que pudiéramos imaginar. Sí, además, en mayor o menor medida. Precisamente esas son las zonas más habitadas del planeta. Es decir, las zonas pintadas en rojo, los países donde hay más persecución, que parece que no son demasiados países, son aquellos en los que hay más población. De hecho, de cada 10 personas en el planeta, 7 viven en países donde practicar su religión les puede costar la vida, la cárcel, perder sus propiedades. Solo 3 de cada 10 personas del planeta viven en una situación de libertad religiosa. 3 de cada 10. Solamente. Les deseamos mucho éxito en esta iniciativa de recaudar fondos para ayudar a los cristianos. Y por cierto, cuéntenos qué saben de Asia Bibi. Como ustedes recordarán, Asia Bibi es esa madre de familia que fue condenada en Pakistán a muerte por el mero hecho de ser católica, de ser cristiana. ¿Qué saben de ella? ¿Cuál es su situación? Pues estamos intentando ayudar a la familia y ayudar al equipo de abogados para que la trasladen de cárcel. Ahora está en una prisión a unos 500, 600 kilómetros de su casa, y teniendo en cuenta la calidad de los transportes en la zona, eso supone muchas horas de viaje para la familia y poca atención médica que le llega desde fuera de la cárcel. Entonces estamos intentando que la trasladen a Lahore, que es donde tiene a la familia y donde puede recibir más atención médica. De momento no estamos teniendo mucho éxito. Las autoridades penitenciarias de Pakistán pues parece que no, y además últimamente han ejecutado a otra persona, de modo que lo que estamos es preocupados, muy preocupados. Si ustedes quieren colaborar para aliviar el sufrimiento de esos cristianos perseguidos en el mundo, ahí tienen el teléfono, el 911-880-820. Sus donativos serán canalizados a través de la organización Más Libres para hacerlo llegar y ayudar a esos cristianos. Miguel Vidal de Más Libres, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en El Gato. Muchas gracias, don Javier, y a todos. ¿Ustedes qué opinan acerca de todo lo que les estamos contando? Sira, ¿qué nos puedes decir? Pues hoy les estamos preguntando a los espectadores si en España somos insensibles a esta situación que nos relataba hace unos minutos don Miguel Vidal. Uno de ellos, por ejemplo, reconoce que sí y señala que en España ya se empieza a acosar a los cristianos. También piensa igual Luis, que asegura que no solo en este caso, aunque sea mucho más grave, en general somos insensibles ante los ataques a la libertad religiosa. Carlos, por su parte, recuerda que esto no es solo responsabilidad de España, sino también del resto de la Unión Europea. Y además están opinando precisamente sobre la función que deberían cumplir los gobiernos occidentales para terminar con esta situación. Santiago piensa que Occidente debería intervenir para frenar esta situación, pero no lo hace, ya sea por dejación, insensibilidad o cobardía. Y ya por último, Sergio, que tilda este debate sobre la persecución religiosa de reveladora, tampoco tiene ninguna duda de que Occidente debería tomar cartas en el asunto. Un asunto preocupante del que nos seguiremos preocupando, sin lugar a dudas.